Los biomateriales son partes esenciales en dispositivos diseñados para actuar con sistemas biológicos. Esos dispositivos sirven para evaluar, tratar o reemplazar tejidos o funciones de cuerpos animales o humanos. Es fácil imaginar que una definición tan amplia da lugar a una inmensa variedad de materiales. Dichos materiales se pueden clasificar según su composición, por ejemplo, polímeros, cerámicas o metales, su reacción biológica, por ejemplo, bioinerte, es decir, que simplemente no hacen daño, o de tipo bioactiva, que participan de forma activa en funciones biológicas, y, desde el punto de vista más práctico, según su aplicación en biosensores, para la liberación de fármacos, o, por ejemplo, en relleno o repuesto de tejido óseo. Ahora, si pensamos en su fabricación, debemos considerar por lo menos dos aspectos más: las propiedades concretas de interés y la cantidad de material que se necesite en cada aplicación. Esto nos lleva a una nueva subclasificación que se centra en diferentes regiones o zonas de interés. Regiones como las superficies, que son esenciales por interactuar de forma inmediata con el cuerpo. Su composición define la actividad química en biosensores y su morfología superficial es vital para guiar el crecimiento de tejidos. Por otra parte, existen los recubrimientos, que pueden tener espesores de pocos nanómetros, es decir, millonésimas de milímetros, hasta algunas micras, milésimas de milímetros. Estas capas pueden mejorar las respuestas biológicas y, por ejemplo, la adhesión de implantes metálicos. Y finalmente, tenemos que considerar el material macizo, con elasticidad, dureza, porosidad o múltiples otras propiedades específicas. Puede ser usado como repuesto óseo a largo plazo, andamiaje para crecimiento e ingeniería de tejidos, o puede dar lugar a sistemas que liberan fármacos de forma controlada. Para fabricar todo este tipo de productos, podemos hacer uso de diferentes técnicas que se pueden clasificar según biomiméticas, cuando reproducen procesos biológicos existentes en la naturaleza, químicas, cuando se basan en reacciones químicas clásicas y dan lugar a compuestos determinados, y finalmente físicas, donde se aprovecha efectos físico-químicos como la fusión, sublimación o evaporación. Si finalmente combinamos algunas de estas técnicas y utilizamos equipos de alta tecnología, llegamos a lo que se denominan técnicas avanzadas de fabricación, que permiten el ajuste fino de diferentes propiedades. A continuación, presentaremos algunas de estas técnicas de este amplio abanico que hemos visto. Sobre todo, nos centraremos en técnicas avanzadas que son objeto de estudio en los laboratorios del Grupo de Nuevos Materiales de la Universidad de Vigo. Las técnicas que más se asemejan a los procesos biológicos, y por eso deberían ser las más idóneas para producir biomateriales, son las técnicas biomiméticas. Las propiedades de las superficies son muy importantes en estas técnicas, que habitualmente consisten en un proceso que pasa por dos fases. Primero, la activación química de un substrato mediante química húmeda, seguido por un segundo paso, la inmersión del mismo en un fluido corporal, es decir, un líquido que tiene los mismos iones como, por ejemplo, el plasma de la sangre humana. Las reacciones químicas que se producen durante esta inmersión dan lugar a la formación de un biomaterial, como son los fosfatos cálcicos que constituyen la parte inorgánica del hueso. Un nuevo enfoque, más avanzado, consiste en fabricar ya un substrato que no necesite este tratamiento químico previo. Este tipo de materiales tienen superficies hechas a medida. Un ejemplo de ellos son las cerámicas de carburo de silicio procedentes de maderas o algas. Una vez producido el recubrimiento con el biomaterial, se puede comprobar su utilidad creciendo células sobre él. Aquí vemos un ejemplo con 3 imágenes que visualizan una superficie de carburo de silicio, la misma con recubrimiento de fosfatos cálcicos obtenidas por técnicas biomiméticas y el crecimiento de células sobre ella. Pero tanto la activación química como la estructura que nos proporcionan
los materiales de origen marino, podemos crear artificialmente en muchos otros materiales mediante técnicas láser. Se puede tratar materiales tan diferentes como polímeros y metales. La clave es el control de la atmósfera que rodea la muestra, las características de la radiación láser, como son su longitud de ondas y su potencia. Irradiando de forma suave con un láser en una atmósfera controlada, podemos crear morfologías específicas como estos surcos en polímeros rígidos biocompatibles para implantes, que guían el crecimiento celular. E incluso podemos enlazar grupos funcionales concretos como el NH2 en polímeros flexibles para crear biosensores. Aumentando la potencia del láser, podemos hacer lo mismo también en los metales típicos para implantes. Crear una capa de óxido en titanio que favorece la interacción con las células o una morfología que guíe su crecimiento. Según la aplicación del biomaterial, se puede necesitar recubrimientos más densos con mejor ajuste de espesor, composición y cristalinidad. Para ello podemos hacer uso del depósito por láser pulsado, que consiste en irradiar un blanco con los elementos que queremos tener en la capa. El láser ablaciona este blanco y produce un plasma que proyecta sus componentes hacia un substrato. Dependiendo de varios parámetros experimentales, podemos realizar un fino ajuste de composición, estructura y espesor del recubrimiento, obteniendo además capas que siguen perfectamente la morfología del substrato. Terminamos este breve resumen de técnicas de fabricación con algunos materiales voluminosos de alto interés biomédico. El objetivo es tener un material macizo, pero con porosidad controlada. Esto permite el crecimiento de células en su interior y, por tanto, una fijación perfecta del implante. También se puede conseguir la liberación de fármacos previamente cargados en el mismo. La liberación de estos fármacos se puede prolongar en el tiempo y depende del tamaño y la interconexión de los poros. Ejemplos son maderas o algas pirolizadas que se deja reaccionar con silicio fundido para obtener cerámicas de carburo de silicio. O andamiajes de polímeros, creados, por ejemplo, con una impresora 3D. En el primer caso, se selecciona la madera o el alga que tenga la porosidad deseada para reproducirla en la cerámica. En el segundo caso, se programa la estructura del objeto que se quiere imprimir en 3 dimensiones. En este breve resumen, hemos tomado un primer contacto con algunas pocas técnicas avanzadas para fabricar biomateriales. Queremos resaltar que se trata de un inmenso campo de investigación que avanza día a día y que tiene grandes retos multidisciplinares.